Una semana después de firmar documentos en la notaría, una empleada me llamó y, con una voz extraña, dijo: «Descubrí algo muy grave en los papeles que usted firmó. Esto no es asunto para teléfono. Encuéntreme inmediatamente en la cafetería. Lo principal es que su hijo y su nuera no se enteren». Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo retumbando en mis oídos. La voz de Luisa, la empleada de la notaría, seguía resonando en mi cabeza como un eco aterrador. ¿Algo grave? ¿Qué tan grave podía ser? Diego me había dicho que eran papeles simples, trámites de pensión, documentos rutinarios para asegurar mis beneficios. «Solo firma aquí, mamá. Es para tu bien», había dicho con esa sonrisa tranquilizadora que yo conocía desde que era niño. Y yo, confiada, ingenua, firmé sin leer cada línea. Confié en mi propio hijo. ¿Qué madre no lo haría? Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Luisa había cortado la llamada. Me quedé parada en medio de mi propia cocina, sintiendo como el piso se volvía inestable bajo mis pies. Era miércoles por la tarde. La casa estaba en silencio. Diego y Catarina habían salido a hacer no sé qué diligencias. O eso dijeron. Ahora, con esta llamada envenenando mi mente, cada palabra que habían pronunciado en los últimos días comenzaba a sonar falsa, calculada, peligrosa. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal con manos temblorosas. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que nada había pasado. Luisa había sido muy clara. Diego y Catarina no podían enterarse de esta reunión. ¿Pero por qué? ¿Qué habían hecho? ¿Qué había firmado yo sin saberlo? Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude cerrar los ojos ni un segundo. Cada vez que lo intentaba, la voz de Luisa volvía a mí. «Algo muy grave en los papeles que usted firmó». Me levanté de la cama a las 4 de la madrugada y caminé descalza por los pasillos de mi casa. Mi casa. La casa que construí con mi esposo durante 35 años de matrimonio. Cada ladrillo había sido colocado con nuestro esfuerzo. Cada pared guardaba nuestros recuerdos. Cada rincón tenía nuestra historia grabada. Después de que mi esposo murió hace 2 años, esta casa se convirtió en mi único refugio. Mi último pedazo de estabilidad en un mundo que se había derrumbado. Diego y Catarina se mudaron conmigo poco después del funeral. «No puedes estar sola, mamá. Necesitas apoyo. Te vamos a cuidar», dijeron con rostros preocupados y palabras dulces. Al principio, lo agradecí. Tener compañía después de tanto silencio fue reconfortante. Pero ahora, caminando por estos pasillos en la oscuridad, me di cuenta de algo que había estado ignorando durante meses. Poco a poco, sin que me diera cuenta, ellos habían tomado el control de todo. Las decisiones de la casa ya no pasaban por mí. Los muebles se movían sin consultarme. Mis cosas desaparecían o se reubicaban. «Es mejor así, Aurora», decía Catarina con esa sonrisa helada que nunca alcanzaba sus ojos. Sí, me llamaba Aurora. No suegra. No doña Aurora. Simplemente Aurora, como si fuéramos compañeras de piso y no familia. Como si esta no fuera mi casa. Como si yo no fuera la dueña de cada centímetro de estas paredes. Comencé a recordar ese día en la notaría con una claridad dolorosa. Diego había insistido tanto en que lo acompañara. «Es rápido, mamá. Solo tu firma y listo. No te preocupes por leer todo, son páginas y páginas de lenguaje legal aburrido. Yo ya lo revisé todo». Catarina se había quedado en casa ese día, pero antes de que saliéramos, los vi intercambiar una mirada. Una de esas miradas cargadas de significado. Una mirada que habla sin palabras. En ese momento no le di importancia. Ahora, esa mirada me perseguía como una pesadilla. Entré a la cocina y me serví un vaso de agua con manos que no dejaban de temblar. Miré el reloj. 5:30 de la mañana. Todavía faltaban horas para el encuentro con Luisa. Horas que se sentirían como años. Me senté en la mesa y apoyé la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? ¿En qué había firmado? El miedo me recorría el cuerpo como electricidad. Escuché pasos en el piso de arriba. Diego o Catarina se habían levantado. Rápidamente me puse de pie y fingí estar preparando café, como si fuera una mañana normal. Como si mi mundo no se estuviera desmoronando.
Catarina apareció en la puerta de la cocina con su bata de seda y su expresión de siempre, fría, calculadora, distante. ¿Ya estás despierta, Aurora?, preguntó con un tono que sonaba más a reproche que a preocupación. No podía dormir, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella se acercó a la cafetera y me apartó suavemente, como si yo no supiera preparar café en mi propia cocina. Déjame a mí. Tú descansa. Esa palabra. Descansa. La misma palabra que usaban constantemente, como si yo fuera una anciana inútil que no podía hacer nada por sí misma. Tengo 68 años, no 88. Tengo mi mente clara y mis manos fuertes. Pero ellos me trataban como si fuera un mueble viejo, un estorbo que había que tolerar. Diego bajó minutos después, bostezando y revisando su teléfono. Ni siquiera me miró. Buenos días, mamá, murmuró sin levantar la vista de la pantalla. Antes, mi hijo me saludaba con un beso en la frente. Ahora apenas reconocía mi presencia. Me senté a la mesa con mi taza de café y los observé. Ellos hablaban entre sí en voz baja, ignorándome completamente. Como si yo no estuviera ahí. Como si yo fuera invisible en mi propia casa. Hoy tenemos que salir temprano, dijo Catarina mientras untaba mantequilla en una tostada. Llegaremos tarde. Aurora. No nos esperes para almorzar. No me preguntó si necesitaba algo. No me consultó nada. Solo me informó. Como si yo fuera una empleada, no la dueña de esta casa. Asentí en silencio, mordiéndome la lengua. Tenía que actuar normal. Tenía que esperar hasta las 3 de la tarde. Hasta la cafetería. Hasta Luisa. Hasta la verdad. Ellos terminaron su desayuno y se fueron rápidamente, dejándome sola con mis pensamientos oscuros y mi ansiedad creciente. Me quedé sentada en esa cocina vacía, mirando las paredes que yo misma había pintado, los azulejos que yo misma había elegido, y por primera vez en 2 años, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Como una intrusa. Como alguien que sobra. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Intenté distraerme limpiando, pero mis manos temblaban demasiado. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada segundo me acercaba a esa cafetería, a esa verdad que Luisa tenía que revelarme. Una verdad tan grave que no podía decirse por teléfono. Una verdad que mi propio hijo y mi nuera no podían saber que yo estaba por descubrir. A las 2:30 de la tarde, me puse mi mejor vestido. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba sentirme fuerte. Tal vez porque presentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me miré al espejo y vi a una mujer de 68 años con ojos cansados y corazón asustado. Una mujer que había confiado demasiado. Una mujer que estaba a punto de descubrir qué precio había pagado por esa confianza. Salí de casa con el estómago hecho un nudo. La cafetería estaba a solo 15 minutos caminando. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. El sol de la tarde me parecía demasiado brillante, casi agresivo. La gente en la calle caminaba normal, riendo, hablando, viviendo sus vidas sin saber que la mía estaba a punto de explotar. Llegué 5 minutos antes. La cafetería estaba casi vacía. Una pareja joven en una esquina. Un hombre leyendo el periódico. Y allí, en una mesa del fondo, estaba Luisa. La reconocí inmediatamente. Era una mujer de unos 40 años, con rostro serio y ojos que mostraban preocupación genuina. Cuando me vio entrar, se puso de pie rápidamente y me hizo una seña para que me acercara. Me senté frente a ella con las piernas temblando. Ella miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara, y entonces sacó una carpeta de su bolso. Una carpeta que reconocí. Era la misma carpeta que había estado sobre el escritorio de la notaría aquella tarde. La misma carpeta donde yo había firmado sin leer. Señora Aurora, comenzó Luisa con voz baja y urgente. Lo que voy a decir le va a dolerle. Pero necesita saberlo. Necesita saber lo que firmó. Lo que su hijo le hizo hacer. Mi corazón se detuvo. En ese momento, antes de que ella abriera esa carpeta, antes de que pronunciara las palabras que cambiarían todo, yo ya lo sabía. En lo más profundo de mi ser, ya lo sabía. Había sido traicionada. Por mi propia sangre. Por el hijo que crié, alimenté, eduqué y amé con cada fibra de mi ser.
Usted no firmó papeles de pensión, señora Aurora, dijo Luisa mirándome directo a los ojos. Usted firmó una escritura de donación. Su hijo ahora es el dueño legal de su casa. Usted le dio todo. Y él le mintió para conseguirlo. El mundo se detuvo en ese instante. Las palabras de Luisa flotaban en el aire como cuchillos invisibles. Escritura de donación. Dueño legal. Le di todo. Me mintió. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Sentí como mi respiración se cortaba, como mis manos se aferraban al borde de la mesa buscando algo sólido, algo real en medio de esta pesadilla que acababa de volverse mi realidad. No, eso no puede ser, susurré con voz quebrada. Diego me dijo que eran papeles de pensión. Me dijo que era para mi beneficio. Mi propio hijo no me haría eso. Luisa abrió la carpeta con cuidado, como si estuviera manejando evidencia de un crimen. Y lo era. Era evidencia del crimen más doloroso que existe, la traición familiar. Sacó varios documentos y los colocó frente a mí. Ahí estaba mi firma. Clara. Inconfundible. Al final de páginas y páginas llenas de términos legales que yo nunca había leído. Términos que describían la transferencia completa de propiedad de mi casa, mi hogar, mi refugio, directamente a nombre de Diego Rivas. Mire aquí, señora Aurora, dijo Luisa señalando con el dedo una sección específica. Este documento es una escritura pública de donación irrevocable. Usted cedió todos los derechos de propiedad de su casa ubicada en la calle Libertadores número 422. La casa donde usted vive. La casa que construyó con su esposo. Todo ahora está a nombre de su hijo. Legalmente, usted ya no es dueña de nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma destrozada. La gente en la cafetería comenzó a mirarnos, pero no me importó. Nada me importaba ya. Mi hijo me había robado. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en este mundo, me había engañado, manipulado y despojado de todo lo que tenía. ¿Cómo pudo pasar esto?, pregunté entre lágrimas. ¿Cómo no me di cuenta? Luisa me tomó de la mano con genuina compasión. Porque él se aprovechó de su confianza, señora. Porque usted es su madre y las madres confían en sus hijos. Eso no la hace tonta. Eso lo hace a él un monstruo. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Yo no debería estar aquí. Podría perder mi trabajo por esto. Pero cuando revisé los documentos después de que ustedes se fueron, algo no me pareció correcto. La forma en que su hijo la apuraba. La forma en que usted firmó sin leer. La forma en que él sonreía mientras usted lo hacía. Esa sonrisa me dio escalofríos. Respiré profundo, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Es mi hijo. Siempre le di todo. Nunca le negué nada. No lo sé, señora Aurora. Pero lo que sí sé es que esto no es casualidad. Esto fue planeado, calculado. Y tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Luisa sacó su teléfono y me mostró algo que me heló la sangre. Después de que ustedes se fueron, escuché a su hijo haciendo una llamada en el estacionamiento. Yo estaba guardando unos archivos en mi auto y él no me vio. Estaba hablando con alguien, probablemente su esposa. Dijo algo que me hizo tomar la decisión de llamarla. ¿Qué dijo?, pregunté con un hilo de voz. Dijo, ya está hecho. La vieja firmó todo. En 6 meses la sacamos y vendemos. Con el dinero de la venta nos vamos lejos. Ella nunca va a saber que la golpeó. Luisa me miró con ojos llenos de tristeza. Señora Aurora, ellos planean venderle la casa a usted misma. Planean echarla y quedarse con todo el dinero. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo traición. Era un plan completo. Un esquema. Me habían usado, manipulado y ahora planeaban deshacerse de mí como si fuera basura. Como si yo no valiera nada. Como si 35 años de sacrificio, de amor, de entrega, no significaran absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con desesperación. Si la casa ya está a su nombre, si ya firmé, ¿qué puedo hacer? Luisa apretó mi mano con fuerza. Puede pelear, señora. Esto fue fraude.
Esto fue engaño. Su hijo la manipuló para que firmara algo que usted no entendía. Hay formas de anular esto. Pero necesita actuar rápido. Necesita conseguir un abogado. Y necesita hacerlo sin que ellos se enteren. Si Diego y Catarina sospechan que usted sabe la verdad, podrían acelerar sus planes. Podrían echarla antes de que usted tenga tiempo de reaccionar. Pero vivo con ellos, dije sintiendo como el pánico me invadía. ¿Cómo voy a fingir que no sé nada? ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos sabiendo lo que me hicieron? Va a tener que ser fuerte, señora Aurora. Más fuerte de lo que ha sido nunca. Va a tener que actuar. Va a tener que ser la madre confiada y tonta que ellos creen que es, mientras por dentro prepara su defensa. No va a ser fácil. Va a ser la actuación de su vida. Pero si quiere recuperar lo que es suyo, si quiere justicia, no tiene otra opción. Luisa sacó una tarjeta de su bolso y me la entregó. Este es un abogado de confianza. Carlos Méndez. Es especialista en derecho de familia y fraudes patrimoniales. Dígale que yo la envié. Él sabrá qué hacer. Pero tiene que ir pronto. Cada día que pasa, ellos consolidan más su posición. Tomé la tarjeta con manos temblorosas y la guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. Era mi única esperanza. Mi única salida de esta pesadilla. Luisa me entregó también copias de los documentos que yo había firmado. Guarde esto en un lugar seguro, donde ellos no puedan encontrarlo. Va a necesitar estas copias. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Yo tratando de procesar todo, ella observándome con preocupación. Finalmente, me limpié las lágrimas y traté de recomponerme. Gracias, Luisa. Gracias por arriesgar tu trabajo por mí. Gracias por tener el valor de decirme la verdad. Yo también tengo madre, señora Aurora. Y si alguien le hiciera esto a ella, me gustaría que alguien tuviera el valor de avisarle. Nadie merece ser traicionado así, mucho menos por su propia familia. Se puso de pie y me miró con determinación. Pelee, señora. No se deje vencer. Usted construyó esa casa. Es suya. Y tiene todo el derecho de recuperarla. Salí de esa cafetería convertida en otra persona. Ya no era la Aurora ingenua que había entrado. Era alguien diferente. Alguien que acababa de despertar a una realidad brutal. Caminé de regreso a casa sintiendo como cada paso me pesaba. Las calles me parecían diferentes. Los árboles, las casas, todo tenía un tono más gris, más oscuro. Como si el mundo mismo hubiera cambiado. Cuando llegué a mi casa, a la casa que ya no era mía, vi el auto de Diego estacionado afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir. Respiré profundo 3 veces antes de abrir la puerta. Cuando entré, Diego y Catarina estaban en la sala, sentados en el sofá, mirando algo en una laptop. Hola mamá, dijo Diego sin levantar la vista. ¿Dónde andabas? Tragué saliva. Fui a caminar. Necesitaba aire fresco. Catarina me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que ahora reconocía como lo que realmente eran, los ojos de alguien que me odiaba. De alguien que me quería fuera de aquí. ¿Estás bien, Aurora? Te ves pálida. Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. Entonces ve a descansar, dijo ella con tono condescendiente. Nosotros tenemos trabajo que hacer. Subí a mi habitación con las piernas temblando. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Saqué los documentos que Luisa me había dado y los escondí en el fondo de mi armario, entre ropa vieja que sabía que ellos nunca revisarían. Saqué la tarjeta del abogado y la guardé en mi billetera. Mañana lo llamaría. Mañana comenzaría mi pelea. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Observé cada gesto, cada mirada, cada palabra. Diego comía con tranquilidad, como si no hubiera arruinado la vida de su propia madre. Catarina sonreía mientras hablaba de sus planes para remodelar la cocina. Mis manos apretaban el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué opinas, Aurora?, preguntó Catarina de repente. ¿No crees que esta cocina necesita una renovación completa? Estos azulejos son tan anticuados. Esos azulejos los había elegido yo hace 30 años.
Mi esposo y yo habíamos pasado semanas buscando los perfectos. Cada uno tenía un significado. Cada uno era un recuerdo. Y ella los llamaba anticuados. Los quería cambiar. Porque en su mente, esta ya era su casa. Yo solo era un obstáculo temporal. Son lindos, dije con voz tensa. Tienen valor sentimental. Ella rió. Una risa fría. El valor sentimental no paga las cuentas, Aurora. Esta casa necesita modernizarse si queremos. Se detuvo abruptamente. Diego le lanzó una mirada de advertencia. ¿Si queremos qué, Catarina?, pregunté sintiendo como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Nada, olvídalo, dijo ella volviendo su atención al plato. Solo pensaba en voz alta. Pero yo había escuchado. Sabía exactamente qué iba a decir. Si queremos venderla. Esa era la frase completa. La que se había tragado justo a tiempo. Sentí náuseas. Terminé de cenar en silencio y me retiré a mi habitación con la excusa de que me dolía la cabeza. Me encerré en mi habitación y dejé que las lágrimas salieran libremente. Lloré en silencio, tapándome la boca con una almohada para que no me escucharan. Lloré por la traición. Lloré por la ingenuidad. Lloré por todos los años que dediqué a criar a un hijo que ahora me veía como un obstáculo. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. Algo más fuerte. Rabia. Determinación. Sed de justicia. Me levanté de la cama y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, pero detrás de esas lágrimas había un fuego nuevo. No iba a quedarme quieta. No iba a dejar que me pisotearan. Había construido esta casa con mi esposo, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. No iba a regalarla sin pelear. Si querían guerra, la tendrían. Pero primero, tenía que ser inteligente. A la mañana siguiente, esperé a que Diego y Catarina salieran de casa. Dijeron que tenían citas, reuniones, cosas que hacer. Ya no les creía nada. Cada palabra que salía de sus bocas sonaba hueca, falsa, podrida. En cuanto escuché el auto alejarse, saqué la tarjeta del abogado Carlos Méndez. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Sonó 3 veces antes de que una voz masculina y profesional contestara. Bufete Méndez. Buenos días. Buenos días, dije tratando de controlar el temblor en mi voz. Necesito hablar con el abogado Carlos Méndez. Es urgente. Luisa de la notaría me dio su contacto. Hubo una pausa breve. Un momento, por favor. La espera se sintió eterna. Escuchaba mi propio corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, una voz cálida y segura habló al otro lado de la línea. Señora, soy Carlos Méndez. Luisa me envió un mensaje avisándome que usted podría llamar. Cuénteme, ¿qué necesita? Y entonces se lo conté todo. Las palabras salían de mi boca como un torrente imparable. Le conté sobre Diego, sobre Catarina, sobre los papeles que firmé sin leer, sobre la traición, sobre el plan de venderme la casa y echarme a la calle. Le conté todo mientras las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. Cuando terminé, hubo un silencio tenso. Señora Aurora, dijo Carlos con voz seria, lo que su hijo hizo se llama fraude por inducción a error. Es un delito grave. Usted firmó bajo engaño, creyendo que eran documentos completamente diferentes. Eso anula el consentimiento. Hay fundamentos legales sólidos para revertir esta donación. Mi corazón saltó con esperanza. ¿De verdad? Puede anularse. Sí, pero necesitamos actuar con inteligencia y rapidez. Necesito que venga a mi oficina para revisar todos los documentos. Necesito que me cuente todo con lujo de detalles. Cada conversación, cada momento sospechoso, cada prueba que pueda recordar. Y lo más importante, necesito que actúe con normalidad en su casa. Si su hijo y su nuera sospechan que usted sabe la verdad, podrían tomar medidas drásticas. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí. Podrían intentar echarla inmediatamente. Podrían alegar que la casa es suya legalmente y que usted ya no tiene derecho a estar ahí. Podrían volverse agresivos o amenazantes. Hemos visto casos así antes, señora Aurora. Cuando la gente se siente acorralada, puede volverse peligrosa.
especialmente cuando hay dinero de por medio. Dinero. Todo se reducía a eso. Mi hijo me había vendido por dinero. Los 35 años que pasé criándolo, alimentándolo, educándolo, amándolo, valían menos que el precio de venta de una casa. Sentí náuseas otra vez. ¿Cuánto cree que vale mi casa?, pregunté de repente. Carlos hizo una pausa. Dependiendo de la ubicación y el estado, una propiedad como la que usted describe podría valer entre $250,000 y $300,000 en el mercado actual. Tal vez más. $300,000. Esa era la cifra por la que mi hijo me traicionó. Ese era el precio de nuestro vínculo. Me sentí mareada. Necesito verlo hoy, dije con urgencia. No puedo esperar. Cada día que pasa siento que me estoy volviendo loca. Venga a mi oficina a las 2 de la tarde. Está en la Avenida Reforma, número 803, piso 5. Traiga todos los documentos que tenga. Y señora Aurora, venga sola. Asegúrese de que nadie la siga. Colgué el teléfono con el corazón latiendo descontroladamente. Tenía una cita. Tenía un plan. Tenía esperanza. Guardé el teléfono y me aseguré de borrar el historial de llamadas. No podía dejar ningún rastro. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Todavía faltaban 4 horas para la cita. 4 horas que tendría que pasar fingiendo normalidad en esta casa que ya no me pertenecía. Decidí limpiar para mantenerme ocupada y parecer normal. Mientras pasaba el trapo por los muebles de la sala, mis ojos se posaron en las fotografías familiares que decoraban las paredes. Ahí estaba Diego de niño, sonriendo sin dientes, abrazado a mí. Ahí estábamos los tres, mi esposo, Diego y yo en unas vacaciones en la playa. Diego graduándose de la universidad, con lágrimas de orgullo en mis ojos. Cada fotografía era un recuerdo. Cada recuerdo ahora estaba envenenado. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un medio para conseguir dinero? ¿Fue cuando conoció a Catarina? ¿Ella lo cambió? ¿O siempre fue así y yo estuve demasiado ciega para verlo? Las preguntas me atormentaban sin respuestas claras. Escuché el sonido de llaves en la puerta. Se me heló la sangre. Eran apenas las 11:30. No esperaba que regresaran tan pronto. La puerta se abrió y entraron Diego y Catarina cargando bolsas de compras. Bolsas de tiendas caras. Ropa de marca. Zapatos costosos. Gastando dinero como si les sobrara. Me pregunté de dónde habían sacado tanto dinero últimamente. Hola mamá, dijo Diego dejando las bolsas en el sofá. Mira lo que le compré a Catarina. Un vestido hermoso para la cena de gala del próximo mes. Catarina sacó un vestido negro elegante que probablemente costaba más de $500. Lo mostró con una sonrisa triunfante. ¿Qué opinas, Aurora? ¿No es espectacular? Apreté el trapo que tenía en las manos con fuerza. $500 en un vestido mientras yo contaba cada centavo para comprar comida. Mientras yo me negaba caprichos básicos para no pedirles dinero. Mientras ellos planeaban dejarme en la calle. Es muy lindo, dije con voz neutra. Diego también se compró un traje nuevo, continuó Catarina como si nada. Cuesta $1,200, pero valía la pena. Se ve tan elegante. Pronto vamos a asistir a muchos eventos importantes. $1,200. Sentí como la rabia me quemaba por dentro. ¿De dónde están sacando tanto dinero?, pregunté antes de poder detenerme. Diego me miró con molestia. Eso no es de tu incumbencia, mamá. Somos adultos. Manejamos nuestras finanzas como queremos. Pero viven en mi casa, dije sintiendo como perdía el control. Comen de mi comida. Usan mis servicios. Catarina soltó una risa seca. ¿Tu casa, Aurora? Por favor. Diego te mantiene. Te da techo. Te da comida. Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me dejemos vivir aquí. En mi propia casa. En la casa que construí. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí sabor a sangre. No podía explotar. No todavía. Tenía que esperar. Tenía que fingir. Tienes razón, dije bajando la cabeza en falsa sumisión. Perdona. No debí meterme.
Diego pareció satisfecho con mi respuesta. Así está mejor, mamá. No te preocupes por cosas que no entiendes. Me dio una palmadita condescendiente en el hombro y subió las escaleras con Catarina, ambos riendo y comentando sobre sus compras. Me quedé parada en medio de la sala, temblando de rabia contenida. Lo di todo por ese hombre. Todo. Y ahora me trataba como basura. Como un estorbo. Como algo molesto que había que tolerar temporalmente. Miré el reloj. 1 de la tarde. Faltaba 1 hora para mi cita con Carlos. 1 hora para mantener esta máscara. 1 hora para seguir fingiendo. Me fui a mi habitación y me cambié de ropa. Me puse algo presentable, pero no demasiado elegante. No quería levantar sospechas. Saqué los documentos del escondite y los guardé cuidadosamente en mi bolso. Revisé que tuviera la tarjeta del abogado, mi identificación, todo lo que pudiera necesitar. Respiré profundo frente al espejo. Puedes hacer esto, Aurora, me dije a mí misma. Eres más fuerte de lo que crees. Bajé las escaleras tratando de hacer el menor ruido posible. Diego y Catarina estaban en su habitación, todavía probándose ropa y tomándose fotos. No me vieron salir. Caminé rápido hacia la parada del autobús, mirando constantemente hacia atrás para asegurarme de que nadie me seguía. El autobús llegó 5 minutos después. Me subí y me senté en un asiento trasero, mi corazón latiendo como tambor. El viaje hasta la Avenida Reforma duró 20 minutos que se sintieron como horas. Cada semáforo en rojo, cada parada del autobús, se sentía como una eternidad. Miraba por la ventana viendo pasar la ciudad, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que me habían robado. No solo una casa. Me habían robado la confianza. Me habían robado la paz. Me habían robado la ilusión de tener una familia que me amaba. Bajé del autobús en la Avenida Reforma y caminé 2 cuadras hasta el edificio número 803. Era un edificio moderno de oficinas, con ventanales grandes y un lobby elegante. Entré sintiendo como mis piernas temblaban. El guardia de seguridad me preguntó a dónde iba y le dije que al piso 5, al bufete Méndez. Me indicó los elevadores y subí con el estómago hecho un nudo. Las puertas del elevador se abrieron en el 5º piso y frente a mí había una puerta de vidrio con letras doradas que decían, Bufete Méndez y Asociados, Derecho de Familia y Patrimonial. Respiré profundo y empujé la puerta. Una recepcionista joven me recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo cita con el abogado Carlos Méndez. Soy Aurora Rivas. Ella revisó su computadora y asintió. Sí, la está esperando. Por favor, tome asiento. Le aviso que ya llegó. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, aferrando mi bolso como si fuera un salvavidas. Las paredes estaban decoradas con diplomas y certificaciones. Había revistas sobre una mesa de centro que no tuve ánimo de hojear. Solo quería que esto terminara. Solo quería respuestas. Solo quería justicia. 2 minutos después, un hombre de aproximadamente 50 años salió de una de las oficinas. Era alto, de cabello canoso, con lentes y un traje impecable. Tenía una expresión seria, pero sus ojos transmitían calidez y profesionalismo. «Señora Aurora Rivas», preguntó extendiendo su mano. «Sí, soy yo», dije poniéndome de pie y estrechando su mano. «Soy Carlos Méndez. Por favor, pase a mi oficina». Me guió por un pasillo hasta una oficina espaciosa con un escritorio de madera, estantes llenos de libros legales y ventanas que daban a la ciudad. Me ofreció asiento frente a su escritorio y él se sentó del otro lado, con una libreta y una pluma. «Señora Aurora, sé que esto es difícil para usted. Sé que está pasando por un momento terrible. Pero necesito que me cuente todo desde el principio, con el máximo detalle posible. Cada conversación, cada evento, cada cosa extraña que haya notado. Todo puede ser importante». Y así lo hice. Le conté toda la historia desde que mi esposo murió hace 2 años. Le conté cómo Diego y Catarina se mudaron a mi casa con la excusa de cuidarme. Le conté cómo poco a poco fueron tomando control de todo. Le conté sobre el día en la notaría, sobre cómo Diego me apresuró para firmar, sobre cómo me dijo que eran papeles de pensión. Le conté sobre la llamada de Luisa, sobre el encuentro en la cafetería,
sobre la terrible revelación. Le conté sobre los gastos excesivos de Diego y Catarina, sobre cómo me trataban como una empleada en mi propia casa. Carlos escuchó todo en silencio, tomando notas meticulosamente. Cuando terminé, él dejó la pluma y me miró con expresión grave. Señora Aurora, esto es un caso claro de fraude por vicio de consentimiento. Su hijo la engañó deliberadamente sobre la naturaleza de los documentos que firmó. Eso es ilegal. La donación puede anularse. ¿Está seguro?, pregunté con voz esperanzada. Totalmente seguro. Pero necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos demostrar que usted fue engañada, que no entendía realmente lo que firmaba, y que su hijo se aprovechó de su confianza. La declaración de Luisa va a ser crucial. Ella estaría dispuesta a testificar. Creo que sí, respondí recordando la valentía de Luisa al llamarme. Ella arriesgó su trabajo para avisarme. Creo que estaría dispuesta a ayudar. Carlos asintió. Bien. Voy a contactarla. También necesitamos construir un expediente completo. Necesito que usted documente todo lo que pueda. Conversaciones, gastos extraños, cualquier comentario que ellos hagan sobre vender la casa o sacarla de ahí. Si puede grabar conversaciones, mejor aún. ¿Grabar conversaciones? ¿Eso es legal?, pregunté sorprendida. En este país, es legal grabar conversaciones en las que usted es parte. No es legal grabar conversaciones ajenas, pero si usted está presente y participa, puede grabarlas. Use su teléfono. Grabe todo lo que pueda. Cada amenaza, cada comentario despectivo, cada plan que ellos mencionen. Todo servirá. Me quedé en silencio procesando esto. Tendría que convertirme en espía en mi propia casa. Tendría que grabar a mi propio hijo planeando mi destrucción. Era surrealista. Era doloroso. Pero era necesario. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Si actuamos rápido y tenemos buenas pruebas, podríamos tener una resolución en 3 o 4 meses. Voy a presentar una demanda de nulidad de donación por vicio de consentimiento y fraude. También voy a solicitar una medida cautelar para que ellos no puedan vender la propiedad mientras el caso está en curso. Es crucial que actuemos antes de que ellos intenten venderla. 3 o 4 meses. 120 días fingiendo normalidad. 120 días viviendo con las personas que me traicionaron. 120 días actuando como la madre tonta e ingenua que ellos creían que era. No sé si pueda hacerlo, admití con voz quebrada. No sé si pueda verlos todos los días sabiendo lo que me hicieron. Carlos se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. Señora Aurora, entiendo que esto es extremadamente difícil. Pero piense en la alternativa. Si usted les revela ahora que sabe la verdad, ellos van a tomar medidas inmediatas. Podrían echarla de la casa legalmente porque ahora es propiedad de su hijo. Podrían acelerar la venta. Podrían destruir evidencia. Usted perdería toda ventaja estratégica. Necesita ser fuerte. Necesita aguantar. Por su futuro. Por su justicia. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que fuera más fácil. ¿Y si ellos sospechan algo? ¿Y si se dan cuenta de que estoy actuando diferente? Sea la misma persona de siempre. Sumisa. Callada. Obediente. Es exactamente lo que ellos esperan de usted. No les dé ninguna razón para sospechar. Y mientras tanto, recolecte pruebas. Observe. Escuche. Grabe. Cada pieza de evidencia nos acerca más a ganar este caso. Asentí lentamente. Carlos sacó varios documentos y comenzó a explicarme el proceso legal. Me habló sobre audiencias, sobre plazos, sobre estrategias. Me mostró casos similares que había ganado. Me dio esperanza. Por primera vez desde aquella llamada de Luisa, sentí que tal vez, solo tal vez, podría recuperar lo que era mío. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté finalmente, temiendo la respuesta. Normalmente cobraría $5,000 por adelantado para un caso así. Pero Luisa me contó su situación. Sé que usted no tiene acceso libre a dinero ahora mismo. Voy a hacer una excepción. Trabajaremos con honorarios condicionales. Si ganamos el caso, usted me paga del dinero recuperado o de la propiedad. Si perdemos, no me debe nada.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerle, doctor Méndez. Agradézcase a usted misma por tener el valor de pelear. Muchas personas en su situación simplemente se rinden. Aceptan la traición. Se dejan pisotear. Usted no. Usted está aquí. Está peleando. Eso requiere un coraje inmenso. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos que yo había traído. Carlos los analizó cuidadosamente, señalando irregularidades, tomando notas, construyendo el caso. Cuando terminamos, ya eran casi las 4 de la tarde. Tenía que regresar a casa antes de que Diego y Catarina empezaran a hacer preguntas. Voy a contactar a Luisa mañana, dijo Carlos mientras me acompañaba a la puerta. Y voy a empezar a preparar la demanda. Usted concéntrese en recolectar pruebas y en mantener la fachada. Cualquier cosa que necesite, cualquier emergencia, llámeme a cualquier hora. Este es mi número personal. Me entregó otra tarjeta con un número escrito a mano en la parte de atrás. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla extraña de emociones. Había esperanza, sí, pero también había miedo. Miedo de lo que vendría. Miedo de lo que tendría que hacer. Miedo de fallar. El viaje de regreso en autobús fue silencioso. Miraba a la gente a mi alrededor viviendo sus vidas normales, sin saber que yo estaba en medio de una batalla por mi supervivencia. Llegué a casa justo antes de las 5. Diego y Catarina estaban en la cocina preparando la cena. Bueno, Catarina estaba preparando. Diego estaba sentado en la mesa mirando su teléfono como siempre. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Diego sin levantar la vista de la pantalla. Fui a caminar, mentí. Y luego visité a una amiga. ¿Qué amiga?, preguntó Catarina con tono suspicaz. Julieta, una vecina de hace años, improvisé. Nos encontramos en el parque y fuimos a tomar café. Catarina me miró evaluadoramente, como si estuviera tratando de determinar si le estaba mintiendo. Finalmente se encogió de hombros. ¡Qué bien! Al menos te distrae. Subí a mi habitación con el corazón latiendo fuerte. Había pasado la primera prueba. Habían creído mi mentira. Pero sabía que no podía bajar la guardia. Cada movimiento tenía que ser calculado. Cada palabra tenía que ser medida. Una sola equivocación y todo se vendría abajo. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Tenía que aprender a grabar conversaciones sin que se notara. Busqué en internet y encontré tutoriales. Era más simple de lo que pensaba. Solo tenía que abrir la aplicación de grabación de voz y dejar el teléfono cerca, como si nada. Esa noche durante la cena, los escuché hablar sobre sus planes. Hablaban entre ellos como si yo no existiera. Como si yo fuera un mueble más de la casa. Invisible. Irrelevante. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi delantal, grabando cada palabra. El agente inmobiliario dijo que podríamos conseguir hasta $320,000, decía Catarina con entusiasmo apenas contenido. Con esa cantidad podríamos comprarnos un departamento en la zona nueva y aún nos sobraría dinero para invertir. Diego asintió mientras masticaba. Sí, pero tenemos que esperar un poco más. No podemos apresurarnos. Tiene que parecer natural. ¿Cuánto más vamos a esperar?, preguntó Catarina con impaciencia. Ya ha pasado casi un mes desde que firmó. Yo quiero salir de aquí ya. Esta casa es tan vieja y deprimente. Vieja y deprimente. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Esta casa era mi vida entera. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada pared había sido testigo de mi felicidad, de mi dolor, de mi existencia. Y para ella era simplemente vieja y deprimente. Apreté los cubiertos con fuerza, tratando de mantener mi rostro neutral. Paciencia, amor, dijo Diego con tono condescendiente. 6 meses. Ese fue el plan. Si la sacamos antes, podría verse sospechoso. Podría hacer preguntas. Así, cuando le digamos que necesitamos nuestra propia casa y que ella debería mudarse a un lugar más pequeño, parecerá razonable. Parecerá natural. Lugar más pequeño. Eso era un eufemismo. Sabía exactamente a qué se referían. Un asilo barato. Una residencia de ancianos donde yo sería solo un número más.
donde pasaría mis últimos años olvidada, mientras ellos disfrutaban del dinero de mi casa. Mi casa que había construido con mi esposo. Mi casa por la que habíamos trabajado toda una vida. ¿Y si se resiste?, preguntó Catarina. ¿Y si no quiere irse? Diego soltó una risa seca. No va a resistirse. Mírala. Es una mujer vieja, cansada, sin recursos. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? No tiene a nadie más. Nosotros somos todo lo que tiene. Cuando le digamos que se vaya, se irá, porque no tendrá otra opción. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No podía llorar. No aquí. No frente a ellos. Tenía que ser fuerte. Tenía que seguir grabando. Seguir recolectando pruebas. Carlos tenía razón. Cada palabra que decían era evidencia. Cada plan que revelaban era una pieza más del rompecabezas que los hundiría. Aurora, ¿estás bien?, preguntó Catarina de repente, mirándome con esos ojos fríos. Levanté la vista y forcé una sonrisa débil. Sí, solo estoy cansada. Siempre estás cansada, dijo ella con tono burlón. Tal vez deberías ir al doctor. A tu edad, uno nunca sabe qué puede estar fallando. A mi edad. Tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente saludable. Pero para ellos, yo era una anciana decrépita lista para ser descartada. Tal vez tengas razón, dije bajando la cabeza sumisamente. Iré al doctor pronto. Diego se levantó de la mesa dejando su plato sucio ahí, esperando que yo lo recogiera como siempre. Vamos arriba, Catarina. Tengo que mostrarte algo en la laptop. Se fueron dejándome sola en la cocina con los platos sucios y mi dolor silencioso. Saqué el teléfono y detuve la grabación. La guardé con un nombre codificado que solo yo entendería. Prueba número 1. Tenía muchas más por recolectar. Los días siguientes se convirtieron en una tortura calculada. Cada mañana me despertaba sabiendo que tendría que actuar, que tendría que fingir, que tendría que sonreír a las personas que me habían traicionado de la peor manera posible. Pero también cada día recolectaba más pruebas. Grababa conversaciones. Fotografiaba documentos cuando ellos salían. Tomaba notas detalladas de todo lo que decían y hacían. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré algo que me heló la sangre. Era un folder escondido en el cajón del escritorio de Diego. Dentro había documentos de un agente inmobiliario. Folletos. Evaluaciones de precio. Y lo peor de todo, un contrato preliminar de venta. Habían encontrado compradores. Una pareja joven dispuesta a pagar $290,000 por mi casa. La fecha tentativa de venta era dentro de 4 meses. 4 meses era todo el tiempo que me quedaba antes de que ejecutaran su plan. Fotografié cada documento con manos temblorosas. Mi teléfono se convirtió en mi mejor aliado y mi mayor secreto. Cada foto era enviada inmediatamente a Carlos vía email desde una cuenta nueva que había creado específicamente para esto. No podía arriesgarme a que ellos revisaran mi teléfono y encontraran las pruebas. Carlos respondía rápidamente, siempre con palabras de aliento. Excelente trabajo, señora Aurora. Esto es oro puro. Siga así. Ya casi tenemos todo lo que necesitamos para el caso. Sus mensajes eran mi único consuelo en esos días oscuros. Saber que alguien estaba de mi lado. Que alguien me creía. Que alguien peleaba por mí. Una noche, 2 semanas después de mi primera visita al abogado, escuché a Diego y Catarina discutiendo en su habitación. Sus voces se elevaban lo suficiente como para que yo pudiera escuchar desde el pasillo. Me acerqué silenciosamente con mi teléfono grabando en el bolsillo de mi bata. Te dije que no gastaras tanto, decía Diego con voz tensa. Tenemos que mantener las apariencias hasta que vendamos. ¿Y qué quieres que haga?, respondió Catarina con tono defensivo. ¿Que viva como una pobre mientras esperamos? Ya firmó los papeles. La casa es tuya. Podemos hacer lo que queramos. No es tan simple, insistió Diego. Si gastamos demasiado ahora, si alguien hace preguntas, podría complicarse todo. Necesitamos ser inteligentes. Eres un cobarde, escupió Catarina con veneno. Esto fue mi idea desde el principio. Yo fui quien te convenció de que la hicieras firmar. Yo fui quien planeó todo.
¿Y ahora tú quieres ir despacio? Ya llevamos meses en esta casa horrible con tu madre horrible. Quiero mi dinero. Quiero salir de aquí. Hubo un silencio pesado. Luego escuché la voz de Diego, más baja pero clara. Fue tu idea, sí. Pero yo soy quien carga con el peso. Es mi madre. Es mi apellido. Si algo sale mal, yo soy quien paga las consecuencias. Nada va a salir mal, dijo Catarina con confianza fría. Ella es demasiado tonta para darse cuenta de nada. Mírala. Se la pasa limpiando y cocinando como una empleada. Ni siquiera pregunta. Ni siquiera sospecha. Es patética. Patética. Esa palabra resonó en mis oídos. Tenía que morderme el labio para no gritar. Para no irrumpir en esa habitación y decirles que yo sabía todo. Que su plan perfecto estaba a punto de derrumbarse. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba más pruebas. Necesitaba ser paciente. La venganza sería mucho más dulce cuando llegara el momento correcto. Me alejé del pasillo antes de que salieran y bajé a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Detuve la grabación y la guardé cuidadosamente. Prueba número 7. Cada grabación era como una pieza de armadura. Cada documento fotografiado era una arma. Me estaba preparando para la batalla final. Al día siguiente, Carlos me llamó. Señora Aurora, tengo noticias. Hablé con Luisa. Está dispuesta a testificar. También revisé todas las pruebas que me ha enviado. Es suficiente. Podemos proceder con la demanda. Voy a presentarla la próxima semana. Mi corazón dio un salto. ¿De verdad? Ya es tiempo. Sí. Pero necesito advertirle algo importante. Una vez que presentemos la demanda, Diego y Catarina serán notificados. Sabrán que usted los está demandando. Su reacción podría ser impredecible. Podrían volverse agresivos. Podrían intentar intimidarla. ¿Tiene algún lugar donde quedarse si las cosas se ponen feas? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso. No tengo a nadie, admití con voz pequeña. Mis amigos cercanos murieron o se mudaron. Mi familia está lejos. Diego era todo lo que tenía. Carlos suspiró del otro lado de la línea. Entiendo. Mire, voy a solicitar una orden de protección preventiva junto con la demanda. Eso prohibirá que ellos la amenacen o la saquen de la casa mientras el caso está en proceso. Si violan esa orden, enfrentarán cargos criminales. Pero señora Aurora, necesito que usted esté preparada mentalmente. Los próximos días van a ser los más difíciles. Cuando reciban la notificación, cuando sepan que usted los está enfrentando, van a mostrar su verdadero rostro. Y no va a ser bonito. Tragué saliva con dificultad. Estoy lista. He estado lista desde que descubrí la verdad. Ya no tengo miedo de ellos. Ya no voy a seguir siendo la víctima silenciosa. Esa es la actitud correcta, dijo Carlos con aprobación. La demanda se presentará el lunes. Ellos recibirán la notificación el martes o miércoles. Manténgase firme. No se deje intimidar. Y llámeme si hay cualquier problema, cualquier amenaza, cualquier cosa. Estaré pendiente. El fin de semana pasó en una tensión insoportable. Sabía que el lunes cambiaría todo. Que el martes o miércoles, cuando llegara la notificación, la máscara caería. Ya no habría más fingimientos. Ya no habría más mentiras piadosas. Sería guerra abierta. Y yo estaba lista para pelear. El lunes en la mañana, mientras Diego y Catarina desayunaban tranquilamente sin saber lo que venía, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Demanda presentada. Orden de protección aprobada. Que Dios la acompañe, señora Aurora. Ahora viene la parte difícil. Leí el mensaje con manos temblorosas y lo borré inmediatamente. Alcé la vista y vi a Diego riendo por algo en su teléfono. Catarina untaba mermelada en su pan tostado con expresión aburrida. Ninguno de los dos tenía idea de que la bomba acababa de ser activada. Que en cuestión de horas, sus vidas perfectamente planeadas comenzarían a desmoronarse. El martes pasó sin novedad. Ninguna notificación llegó. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Pero era solo el cartero con publicidad,
o el repartidor de paquetes para los vecinos. Diego y Catarina seguían con sus rutinas normales. Salían, regresaban, me ignoraban, planeaban su futuro con mi dinero, ajenos a la tormenta que se avecinaba. El miércoles en la tarde, finalmente pasó. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el timbre. Diego fue a abrir. Escuché voces en la entrada. Una voz masculina que no reconocí. ¿Diego Rivas? Tengo una notificación judicial para usted. Necesito que firme aquí. Hubo un silencio. Luego escuché el sonido de papel siendo rasgado, de un sobre abriéndose. Y entonces, el grito. ¿Qué demonios es esto? La voz de Diego retumbó por toda la casa. Sonidos de pasos apresurados. Catarina bajando las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es una demanda, dijo Diego con voz temblorosa de rabia apenas contenida. Mi madre nos está demandando. Está pidiendo la anulación de la donación. Dice que la engañamos. Dice que hubo fraude. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir la tensión electrizando el aire. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ellos podían escucharlo. Apreté la taza de café entre mis manos, preparándome para lo que vendría. Aurora. El grito de Catarina me hizo saltar. Pasos furiosos acercándose a la cocina. La puerta se abrió de golpe y ahí estaban los dos. Diego con el documento en la mano, el rostro rojo de furia. Catarina con los ojos ardiendo de odio puro. Me miraban como si quisieran destruirme. ¿Qué significa esto?, preguntó Diego blandiendo los papeles frente a mí. ¿Nos estás demandando? A tu propio hijo. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. Mis manos ya no temblaban. De hecho, me sentía extrañamente calmada. Como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. Porque lo había estado esperando. Sí, dije con voz firme. Los estoy demandando. Porque me engañaron. Porque me robaron mi casa. Porque planeaban dejarme en la calle. La cara de Diego se transformó en algo que nunca había visto antes. Pura maldad. ¿De qué estás hablando, vieja loca? Nadie te engañó. Tú firmaste esos papeles voluntariamente. La casa es mía ahora. Legalmente mía. Me dijiste que eran papeles de pensión, respondí manteniéndome firme. Me mentiste sobre lo que estaba firmando. Eso se llama fraude. Y tengo pruebas. Catarina soltó una risa histérica. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podrías tener tú? Eres una vieja tonta que no sabe ni usar un teléfono correctamente. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Tengo grabaciones. Tengo documentos. Tengo testigos. Sé todo. Sé que planeaban vender la casa por $290,000. Sé que ya tienen compradores. Sé que me iban a mandar a un asilo. Lo sé todo. El color desapareció del rostro de Diego. Catarina dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Estás mintiendo, dijo Diego con voz débil. No tienes nada. Tengo semanas de grabaciones, continué sintiendo como el poder cambiaba de manos. Los escuché planearlo todo. Los escuché hablar sobre cuánto dinero conseguirían. Los escuché llamarme patética, tonta, un estorbo. Tengo cada palabra, cada plan, cada mentira. Y ahora un juez lo va a escuchar todo. Diego se abalanzó hacia mí con el puño levantado. Por un segundo pensé que me iba a golpear. Pero Catarina lo detuvo agarrándolo del brazo. No. ¿Estás loco? Si le pones una mano encima, vas a empeorar todo. Ya tenemos suficientes problemas. Además, dije señalando los papeles que Diego tenía en la mano, hay una orden de protección. Si me tocan, si me amenazan, van a la cárcel. Así que te sugiero que bajes ese puño, Diego. Él bajó la mano lentamente, pero sus ojos seguían llenos de odio. Eres una malagradecida, escupió con veneno. Te di un techo. Te di comida. Te cuidé después de que papá murió. Y así me pagas. La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Me diste un techo? Esta es mi casa. Fue mía antes de que tú nacieras. La construí con tu padre. Cada ladrillo fue puesto con nuestro sudor y sacrificio.
Y tú me la robaste. Me engañaste. Planeaste dejarme sin nada. Y yo soy la malagradecida. La casa está a mi nombre, dijo Diego recuperando algo de su arrogancia. Firmaste los papeles. Es legal. Ningún juez va a cambiar eso. Ya veremos, respondí con calma helada. Porque el juez también va a escuchar la grabación donde Catarina dice que ella planeó todo. Donde dice que te convenció de hacerme firmar. Donde ambos hablan sobre cómo me iban a sacar y vender. Fraude es fraude, Diego. Y ustedes van a pagar por ello. Catarina se puso pálida. Estás inventando todo eso. Nunca dijimos nada de eso. Saqué mi teléfono y busqué una de las grabaciones. Presioné play. La voz de Catarina llenó la cocina. Esto fue mi idea desde el principio. Yo fui quien te convenció de que la hicieras firmar. Yo fui quien planeó todo. Detuve la grabación y los miré. ¿Quieren escuchar más? Tengo horas de material. El silencio que siguió fue sepulcral. Diego y Catarina se miraron entre sí con pánico apenas disimulado. Por fin estaban comenzando a entender la gravedad de la situación. Por fin estaban dándose cuenta de que su plan perfecto tenía grietas. Grietas enormes que yo había encontrado y explotado. Sal de esta casa, dijo Diego finalmente con voz temblorosa. Sal ahora mismo. No, respondí cruzándome de brazos. Esta es mi casa. Y la orden de protección dice claramente que ustedes no pueden echarme mientras el caso está en proceso. Así que si alguien tiene que irse, son ustedes. Catarina soltó un grito de frustración. Esto es ridículo. La casa es de Diego. Él decide quién se queda y quién se va. La casa está en disputa legal, expliqué con paciencia exagerada, como si le estuviera hablando a una niña. Hasta que el juez decida, nadie puede vender y nadie puede ser expulsado. Esas son las reglas. Si no les gustan, hablen con su abogado. Diego arrugó los papeles de la notificación con rabia. Vamos a contratar al mejor abogado que podamos encontrar. Vamos a destruirte en corte. Cuando terminemos contigo, no vas a tener ni dónde caerte muerta. Me encogí de hombros con una calma que no sabía que poseía. Inténtenlo. Van a necesitar mucho dinero para un buen abogado. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De los $1,200 que gastaron en un traje? ¿De los $500 del vestido de Catarina? Ah, espera. Ustedes pensaban tener $300,000 de la venta de mi casa. Pero eso no va a pasar. Así que buena suerte pagando abogados caros. La cara de Diego se puso roja otra vez. Catarina parecía estar a punto de explotar. Se dieron vuelta y salieron de la cocina dando pisotones fuertes, subieron las escaleras y azotaron la puerta de su habitación. Los escuché gritar durante horas. Gritar entre ellos. Gritar por teléfono con abogados. Gritar contra las paredes. Y yo me quedé sentada en mi cocina, tomando mi café, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en meses. Esa noche no cenamos juntos. Ellos se quedaron encerrados en su habitación. Yo preparé algo simple para mí y comí sola en la cocina. El silencio era hermoso. Por primera vez en tanto tiempo, no tenía que fingir. No tenía que actuar. No tenía que ser la madre sumisa y tonta. Podía ser yo misma. Podía ser Aurora Rivas, la mujer que no se dejaba pisotear. La mujer que peleaba por lo que era suyo. Los días siguientes fueron tensos pero extrañamente liberadores. Diego y Catarina apenas me dirigían la palabra. Me miraban con odio puro cada vez que nos cruzábamos en la casa. Pero no podían tocarme. No podían echarme. La orden de protección era mi escudo. Y ellos lo sabían. Los escuchaba en su habitación haciendo llamadas desesperadas a abogados. Pero todos les daban las mismas malas noticias. El caso no pintaba bien para ellos. El fraude era evidente. Las grabaciones eran condenatorias. Una semana después de la notificación, Carlos me llamó con noticias. Señora Aurora, el abogado de su hijo me contactó. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué significa eso?, pregunté confundida. Significa que quieren resolver esto fuera de la corte. Probablemente porque saben que van a perder. Quieren ofrecerle algo a cambio de que usted retire la demanda. Quiere escuchar su oferta.
Dígame, respondí curiosa. Ofrecen devolverle la casa a cambio de que usted no presente cargos criminales por fraude. Básicamente, quieren evitar la cárcel. Me quedé en silencio procesando esto. Tenía la casa de vuelta. Podía recuperar mi propiedad. Pero una parte de mí quería más. Quería justicia completa. Quería que pagaran por lo que me hicieron. ¿Qué recomienda usted?, pregunté finalmente. Carlos suspiró. Como su abogado, le recomiendo que acepte. Un juicio puede tomar meses, incluso años. Es desgastante emocionalmente. Y aunque las pruebas están de nuestro lado, nunca se sabe cómo puede decidir un juez. Con este acuerdo, recupera su casa inmediatamente. Sin más peleas. Sin más sufrimiento. ¿Y ellos quedan libres? Después de todo lo que me hicieron. La amargura en mi voz era palpable. No exactamente libres. Tienen que devolver la propiedad. Tienen que pagar todos los costos legales del proceso. Y tienen que firmar un documento donde reconocen que la donación fue obtenida mediante engaño. Ese documento queda en registro público. Su reputación quedará manchada. Y si alguna vez intentan algo similar con alguien más, ese documento puede ser usado como evidencia de un patrón de comportamiento fraudulento. Pensé en esto cuidadosamente. Por un lado, quería verlos sufrir. Quería verlos pagar de verdad. Pero por otro lado, quería mi paz. Quería recuperar mi casa y mi vida. Quería que salieran de mi vida para siempre. Acepto, dije finalmente. Pero con una condición adicional. Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente. No en una semana. No en un mes. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan en 48 horas. Eso es razonable, dijo Carlos. Voy a incluirlo en el acuerdo. Le tendré noticias pronto. 2 días después, el acuerdo estaba firmado. Diego y Catarina tenían 48 horas para abandonar mi casa. La propiedad sería transferida de vuelta a mi nombre mediante una escritura correctiva. Todos los costos legales, que sumaban más de $8,000, serían pagados por ellos. Y un documento oficial quedaría registrado donde se establecía que la donación original había sido obtenida mediante fraude y engaño. La tarde que Diego y Catarina comenzaron a empacar, me senté en la sala observándolos. Subían y bajaban las escaleras cargando cajas. Sus rostros mostraban humillación, rabia y derrota. No me dirigieron la palabra en ningún momento. No me miraron a los ojos. Simplemente empacaban en silencio, sabiendo que habían perdido. Que su plan perfecto se había desmoronado. Que la mujer tonta y patética que tanto despreciaban los había vencido. Catarina pasó frente a mí cargando una maleta. Se detuvo por un segundo y me lanzó una mirada de odio puro. Esto no termina aquí, Aurora. Vas a arrepentirte de esto. Sonreí con dulzura. No creo que sea buena idea amenazarme, Catarina. La orden de protección sigue vigente. Una amenaza más y puedo llamar a la policía. ¿De verdad quieres agregar más problemas a los que ya tienen? Ella apretó la mandíbula y siguió caminando sin decir nada más. Diego bajó con otra caja y la dejó caer con fuerza cerca de la puerta. Espero que estés feliz, dijo con voz cargada de amargura. Destruiste a tu propia familia por una casa. Me puse de pie y caminé hacia él. Lo miré directo a los ojos. Yo no destruí nada, Diego. Tú lo hiciste. Tú decidiste engañarme. Tú decidiste robarme. Tú decidiste traicionarme de la peor manera posible. Yo solo me defendí. Yo solo recuperé lo que era mío. Si hay alguien que destruyó esta familia, ese eres tú. Por un momento vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? Pero desapareció tan rápido como apareció. Él se dio vuelta y subió las escaleras otra vez. 1 hora después, tenían todo empacado. Un camión de mudanzas había llegado para llevarse sus cosas. Diego y Catarina hicieron varios viajes cargando cajas y maletas. Yo me quedé sentada en mi sala, observando cómo sacaban cada pedazo de su presencia de mi casa. Finalmente, solo quedaba una caja. Diego la cargó y se detuvo en la puerta. Se volteó para mirarme una última vez. ¿No vas a decir nada? ¿No vas a tratar de arreglar esto? ¿Arreglar qué? Pregunté con cansancio.
¿La confianza que rompiste? ¿El amor que traicionaste? No hay nada que arreglar, Diego. Lo mataste todo cuando decidiste verme como un medio para conseguir dinero en lugar de como tu madre. Siempre fuiste fría, dijo él con rencor. Siempre tan dura. Nunca me demostraste amor real. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Nunca te demostré amor? Te di todo, Diego. Cada centavo que tu padre y yo ganamos fue para ti. Tu educación, tu ropa, tus caprichos. Sacrificamos vacaciones, lujos, todo para darte la mejor vida posible. Y cuando tu padre murió y yo quedé sola, tú fuiste lo único que me quedó. Te abrí mi casa. Te di mi confianza. Te di mi amor incondicional. Y tú me pagaste con traición. Así que no te atrevas a decirme que nunca te demostré amor. El que nunca demostró amor fuiste tú. Diego tragó saliva. Por un segundo pensé que iba a llorar. Pero simplemente dio media vuelta y salió por la puerta. Catarina lo siguió sin mirar atrás. Escuché el camión de mudanzas alejarse. Escuché el silencio llenar cada rincón de mi casa. Me quedé sentada ahí por varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Entonces rompí a llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la pérdida, por la traición, por el final definitivo de una relación que alguna vez fue lo más importante en mi vida. Lloré por la madre que había sido. Lloré por el hijo que creí tener, pero que nunca existió realmente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, me levanté y caminé por mi casa. Toqué las paredes. Miré cada rincón. Esta casa estaba llena de recuerdos, buenos y malos. Pero era mía otra vez. Nadie me la podía quitar. Nadie podía echarme. Era mía para siempre. Entré a la habitación que Diego y Catarina habían ocupado. Estaba vacía, limpia, como si nunca hubieran estado ahí. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Necesitaba limpiar no solo físicamente, sino energéticamente. Necesitaba sacar todo rastro de su presencia. Pasé los siguientes días limpiando obsesivamente. Lavé cada sábana. Limpié cada superficie. Pinté las paredes de la habitación de ellos. Cambié las cerraduras. Compré plantas nuevas para decorar. Estaba reclamando mi espacio. Estaba haciendo que esta casa volviera a ser mía de verdad. Una semana después de que Diego y Catarina se fueran, Carlos me llamó para confirmar que todos los documentos legales habían sido procesados. La casa estaba oficialmente a mi nombre otra vez. La escritura correctiva había sido registrada. El documento donde Diego reconocía el fraude estaba archivado en los registros públicos. Todo había terminado oficialmente. «Felicidades, señora Aurora», dijo Carlos con genuino orgullo en su voz. Recuperó lo que era suyo. Peleó y ganó. «Gracias a usted», respondí con voz emocionada. Sin su ayuda, sin Luisa, yo habría terminado en la calle sin saber que me golpeó. Usted tuvo el valor de pelear. Eso es lo que importa. Muchas personas en su situación simplemente se rinden. Aceptan la derrota. Pero usted no. Usted se levantó y peleó por lo que era correcto. Eso requiere un coraje inmenso. Hizo una pausa. ¿Cómo se siente ahora que todo terminó? Me quedé pensando en eso. ¿Cómo me sentía? Libre, dije finalmente. Me siento libre. Y triste. Y aliviada. Y enojada. Siento todo al mismo tiempo. Eso es completamente normal, dijo Carlos con comprensión. Lo que vivió fue un trauma profundo. Una traición de alguien que amaba. Va a tomar tiempo sanar. Pero lo importante es que ahora tiene la oportunidad de hacerlo. En su propia casa. En sus propios términos. Tenía razón. El tiempo pasó lentamente. Los primeros meses después de que Diego se fue fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. A veces me sorprendía esperando escuchar sus pasos en las escaleras. Otras veces preparaba comida para 3 personas por costumbre, y luego recordaba que estaba sola. El dolor de la traición no desaparecía de un día para otro. Algunas noches me despertaba llorando. Otras veces miraba viejas fotografías y me preguntaba dónde había fallado como madre. Pero poco a poco,
El dolor comenzó a transformarse en algo diferente. En fortaleza, en sabiduría, en paz. Comencé a salir más. Me reconecté con viejas amigas que había descuidado durante los años que Diego y Catarina vivieron conmigo. Retomé pasatiempos que había abandonado. Empecé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Me uní a un grupo de lectura. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Una vida que era mía. Sin manipulaciones. Sin mentiras. Sin traiciones. Un día, 6 meses después de todo el drama legal, recibí una llamada de un número desconocido. Por un segundo dudé en contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. Hola. Señora Aurora. Era una voz femenina que no reconocí. Soy Amelia, la hermana de Catarina. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamaba la hermana de Catarina? ¿Qué quieres?, pregunté con tono defensivo. Solo quiero que sepa algo, dijo Amelia con voz seria. Algo que usted merece saber. Catarina y Diego se separaron. Ella lo dejó hace 2 meses. Aparentemente, él no tenía tanto dinero como ella pensaba. Cuando se dio cuenta de que iban a tener que trabajar como personas normales y que no iban a hacerse ricos vendiendo su casa, lo dejó. Se fue con otro hombre que supuestamente tiene dinero de verdad. Me quedé en silencio procesando esta información. Una parte pequeña de mí sintió algo parecido a satisfacción. Diego había perdido todo. La casa, su madre, y ahora su esposa. La mujer por la que había traicionado a su propia familia lo había abandonado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. ¿Por qué me dices esto?, pregunté finalmente. Porque yo nunca estuve de acuerdo con lo que ellos le hicieron, respondió Amelia. Yo le dije a Catarina que estaba mal, que usted no merecía eso. Pero ella no me escuchó. Ella solo veía el dinero. Y ahora que todo explotó, que Diego está solo y arruinado, pensé que usted merecía saber que la justicia llegó de más de una forma. ¿Cómo está él?, pregunté sin poder contenerme. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Una parte de mí todavía se preocupaba. Devastado, dijo Amelia con honestidad. Vive en un departamento pequeño. Trabaja 2 empleos para pagar deudas. Los costos legales del caso lo dejaron en bancarrota. Y ahora está completamente solo. Catarina lo destruyó tanto como él la destruyó a usted. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de emociones. Dolor por lo que mi hijo estaba sufriendo. Satisfacción de que la justicia se había cumplido. Tristeza por cómo habían terminado las cosas. Gracias por decirme, dije finalmente. Pero eso no cambia nada. Lo que él me hizo no tiene perdón. Lo entiendo, dijo Amelia suavemente. Solo pensé que debía saberlo. Cuídese, señora Aurora. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante varios minutos. Diego estaba sufriendo. Estaba solo. Estaba pagando por sus errores. Parte de mí, la parte que todavía era su madre, quería llamarlo. Quería ofrecerle ayuda. Pero la parte más fuerte, la parte que había sido traicionada y pisoteada, se negaba. Él había hecho su elección. Había elegido el dinero sobre mí. Había elegido la traición sobre la familia. Y ahora vivía con las consecuencias. Los meses siguientes traje más cambios. Renové completamente la casa con el dinero que había ahorrado durante años. Pinté todas las paredes de colores alegres. Cambié los muebles viejos por otros nuevos. Planté un jardín en el patio. Convertí la habitación que Diego había ocupado en un estudio de arte. Cada cambio era simbólico. Estaba borrando el pasado. Estaba creando un futuro nuevo. Luisa vino a visitarme un día. Trajo flores y una tarta casera. Nos sentamos en mi nueva sala renovada tomando té. Se ve hermosa la casa, dijo mirando alrededor con aprobación. Se ve feliz, señora Aurora. Me siento feliz, admití. Por primera vez en años, me siento realmente feliz. Libre. En paz. Me alegro tanto, dijo Luisa con sinceridad. Sabe, a veces pienso en ese día cuando la llamé. Tenía tanto miedo de meterme en problemas. Pero sabía que era lo correcto. No podía dejar que su hijo se saliera con la suya. Tú me salvaste, Luisa, dije tomando su mano.
Sin tu llamada, sin tu valentía, yo habría terminado en la calle. Habría perdido todo sin siquiera entender qué me había pasado. Le debo mi vida, mi casa, mi libertad. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pero me alegra haber marcado la diferencia. Nos quedamos hablando durante horas. Me contó sobre su vida, su familia, sus sueños. Yo le conté sobre mis nuevos pasatiempos, mis nuevas amigas, mi nueva vida. Cuando se fue, sentí que no solo había ganado mi casa. Había ganado una amiga verdadera. Alguien que se había arriesgado por mí sin esperar nada a cambio. Una tarde de otoño, casi un año después de que todo comenzara, estaba pintando en mi nuevo estudio cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, me quedé congelada. Ahí estaba Diego. Pero no era el Diego arrogante y bien vestido que se había ido de mi casa. Este Diego estaba delgado, con ojeras profundas, ropa simple y económica. Se veía derrotado, roto, destruido. «Hola, mamá», dijo con voz apenas audible. Me quedé ahí parada sin saber qué decir. Parte de mí quería azotarle la puerta en la cara. Parte de mí quería abrazarlo y consolarlo. Pero ninguna de esas partes ganó. Simplemente me quedé ahí mirándolo. «¿Qué quieres, Diego?» «Vengo a pedirte perdón», dijo con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Sé que no tengo derecho. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Cada día. Cada hora. Me arrepiento de todo». «¿Te arrepientes porque perdiste? ¿O te arrepientes porque realmente entiendes lo que me hiciste?», pregunté con voz fría. «Me arrepiento porque te lastimé», dijo sollozando abiertamente ahora. «Me arrepiento porque traicioné a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Me arrepiento porque dejé que el dinero y Catarina me cegaran. Perdí todo, mamá. La casa que quería robarte nunca valió lo que perdí. Perdí a mi madre. Perdí mi dignidad. Perdí mi alma». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas también. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación final. «Te perdono, Diego», dije lentamente. «Te perdono porque odiarte consume por dentro y yo ya no quiero ser consumida por nada negativo. Pero perdonarte no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso nunca va a pasar». Diego bajó la cabeza con más lágrimas cayendo al suelo. «Lo entiendo. No espero que olvides. No espero que me recibas con los brazos abiertos. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y hacer las cosas diferente». «Pero no puedes regresar el tiempo», dije con voz firme pero sin crueldad. «Nadie puede. Las decisiones tienen consecuencias. Tú elegiste traicionarme. Elegiste el dinero sobre tu madre. Elegiste creerle a Catarina en lugar de valorar lo que teníamos. Y ahora vives con esas consecuencias. Así como yo viví con las consecuencias de confiar demasiado». «Sé que no merezco tu perdón», continuó Diego con voz quebrada. «Sé que no merezco nada de ti. Pero quería que supieras que te extraño. Extraño las mañanas cuando desayunábamos juntos. Extraño tus consejos. Extraño tu presencia. Extraño tener una madre». Sus palabras me atravesaron el corazón. Pero mantuve mi postura firme. «Yo también te extraño, Diego. Extraño al hijo que creí tener. Al niño que sonreía sin dientes. Al joven que soñaba con cambiar el mundo. Pero ese Diego ya no existe. Tal vez nunca existió realmente. Y el Diego que me traicionó, que me mintió, que planeó dejarme en la calle, ese Diego no puede entrar a esta casa. No puede volver a mi vida. Porque si lo hago, estaría traicionándome a mí misma». Diego asintió lentamente, aceptando mis palabras aunque claramente le dolían. «¿Hay alguna forma de que algún día, tal vez, podamos reconstruir algo? Aunque sea una relación pequeña. Un café de vez en cuando». Me quedé pensando en eso por un largo momento. ¿Podría perdonar completamente algún día? ¿Podría reconstruir algún tipo de relación con mi hijo? La verdad era que no lo sabía. «Tal vez», dije finalmente. «Algún día. Cuando haya sanado completamente.
Cuando el dolor no sea tan agudo. Tal vez entonces podamos hablar. Pero no hoy. Hoy todavía es muy pronto. Hoy todavía duele demasiado. Te esperaré, dijo Diego limpiándose las lágrimas. Esperaré todo el tiempo que necesites. Y mientras tanto, trabajaré en ser mejor persona. En ser el hijo que merecías tener desde el principio. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo y volteó una vez más. La casa se ve hermosa, mamá. Me alegra que la hayas recuperado. Siempre fue tuya. Siempre debió ser tuya. Y con esas palabras, se fue caminando lentamente por la calle hasta desaparecer en la esquina. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Era un llanto diferente esta vez. No era de dolor puro o de rabia. Era un llanto de cierre, de aceptación, de liberación final. Mi hijo había venido a pedir perdón. Lo había perdonado. Pero eso no significaba que las cosas volvieran a ser como antes. Algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden repararse completamente. Solo pueden aceptarse y seguir adelante. Los meses siguientes fueron de paz profunda. Continué con mis clases de pintura y descubrí que tenía talento real. Algunas de mis obras fueron exhibidas en una galería local. Hice nuevas amigas en el grupo de lectura. Una de ellas, Julieta, se convirtió en mi confidente más cercana. Le conté toda mi historia y ella compartió la suya. Descubrí que no era la única persona que había sido traicionada por familia. Que no era la única que había tenido que pelear por lo que era suyo. El mundo estaba lleno de sobrevivientes como yo. Un día, casi 2 años después de todo el drama, estaba sentada en mi jardín disfrutando del sol de la tarde cuando mi teléfono sonó. Era Carlos, el abogado que me había ayudado a recuperar mi casa. Señora Aurora, tengo noticias interesantes. ¿Recuerda el documento que registramos donde Diego reconocía el fraude? Sí, ¿qué pasa con eso?, pregunté curiosa. Bueno, resulta que otra mujer lo usó como evidencia en un caso similar. Aparentemente, Catarina intentó hacer lo mismo con su nuevo esposo. Trató de hacerlo firmar documentos fraudulentos para quedarse con su propiedad. Pero el esposo investigó los antecedentes de Catarina y encontró el documento de su caso. Lo usó para obtener una orden de alejamiento y para anular su matrimonio antes de que ella pudiera robarle algo. Me quedé en silencio procesando esto. El documento había servido para proteger a alguien más. Mi sufrimiento, mi pelea, había evitado que otra persona pasara por lo mismo. Me alegra que sirviera de algo bueno, dije finalmente. Más que algo bueno, señora Aurora. Ese documento está ahora en registro público. Cualquiera que investigue a Catarina lo va a encontrar. Su patrón de comportamiento está documentado. Ya no puede hacer esto a nadie más sin enfrentar consecuencias inmediatas. Usted no solo se salvó a sí misma, salvó a futuras víctimas también. Cuando colgué el teléfono, sentí una satisfacción profunda. Mi pelea no había sido solo por mí. Había sido por todas las personas mayores que son víctimas de fraude familiar. Por todas las madres traicionadas por hijos sin escrúpulos. Por todos los que son vistos como obstáculos en lugar de seres humanos. Mi victoria era su victoria también. El tiempo siguió pasando. Diego me llamaba cada pocos meses. Conversaciones cortas, respetuosas. Él me contaba sobre su vida, su trabajo, sus esfuerzos por ser mejor persona. Yo escuchaba, pero mantenía distancia emocional. Había perdonado, pero no había olvidado. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero ese día todavía no había llegado y tal vez nunca llegaría. Y estaba en paz con eso. Una tarde de primavera, 3 años después de aquella llamada de Luisa que lo cambió todo, estaba en mi estudio pintando un paisaje cuando Julieta vino a visitarme. Traía un periódico en la mano con expresión emocionada. Aurora, tienes que ver esto. Me mostró el periódico. Había un artículo sobre fraudes familiares y abuso financiero de ancianos. Y ahí, mencionado específicamente, estaba mi caso. No con mi nombre completo, pero con suficientes detalles para que yo supiera que hablaban de mí. El artículo usaba mi historia como ejemplo de cómo las víctimas pueden pelear y ganar. De cómo la justicia es posible incluso cuando todo parece perdido. Eres famosa, bromeó Julieta.
Tu historia está inspirando a otras personas a defenderse. No me sentía famosa. Me sentía simplemente como Aurora Rivas. Una mujer de 71 años que había peleado por lo que era suyo y había ganado. Una mujer que había sido traicionada pero no destruida. Una mujer que había encontrado fuerza donde pensaba que solo había debilidad. No soy especial, dije mientras seguía pintando. Solo soy alguien que se negó a rendirse. Eso es exactamente lo que te hace especial, respondió Julieta con una sonrisa. Esa noche, cuando Julieta se fue y me quedé sola en mi casa, caminé por cada habitación lentamente. Toqué las paredes que había pintado. Miré los muebles que había elegido. Admiré las plantas que había cultivado. Esta casa era mía. Completamente mía. Nadie podía quitármela. Nadie podía echarme. Era mi santuario. Mi refugio. Mi hogar. Me paré frente al espejo del pasillo y me miré. Vi a una mujer con cabello canoso y arrugas que contaban historias. Vi cicatrices emocionales que nunca sanarían completamente. Pero también vi algo más. Vi fortaleza. Vi dignidad. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que había pasado por el infierno y había salido del otro lado no solo viva, sino más fuerte. Lo lograste, Aurora, me dije a mí misma en voz alta. Peleaste y ganaste. Recuperaste tu casa. Recuperaste tu vida. Recuperaste tu dignidad. Y era verdad. Había perdido mucho en el proceso. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta. Había perdido la ingenuidad que me hacía confiar ciegamente. Había perdido la relación con mi hijo, al menos la relación que alguna vez tuvimos. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio. Había ganado fuerza interior. Había ganado la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa y sobrevivir. Me fui a dormir esa noche sintiéndome completamente en paz. No había rencor en mi corazón. No había odio. Solo había aceptación y gratitud. Gratitud por Luisa, que tuvo el valor de llamarme. Gratitud por Carlos, que peleó mi caso con dedicación. Gratitud por las amigas que me apoyaron. Gratitud por la fuerza interior que descubrí cuando más la necesitaba. Los años que siguieron fueron los mejores de mi vida. Viajé a lugares que siempre había soñado conocer. Pinté docenas de cuadros. Escribí un pequeño libro sobre mi experiencia que ayudó a otras víctimas de fraude familiar. Formé parte de un grupo de apoyo para personas mayores enfrentando situaciones similares. Mi historia se convirtió en inspiración. Mi dolor se convirtió en propósito. Diego y yo eventualmente reconstruimos una relación. No era lo que había sido antes. Nunca podría serlo. Pero era algo. Nos veíamos para almorzar una vez cada pocos meses. Conversábamos sobre cosas superficiales principalmente. Él nunca dejó de disculparse y yo nunca dejé de recordarle que algunas heridas nunca sanan completamente. Pero había perdón. Había paz. Y eso era suficiente. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, no siento amargura. Siento orgullo. Orgullo de haberme defendido. Orgullo de no haberme rendido. Orgullo de haber recuperado lo que era mío. Mi casa sigue siendo mi santuario. Pero más importante, yo soy mi propio santuario. Nadie puede quitarme eso jamás. Esta es mi historia. La historia de cómo una llamada telefónica cambió todo. De cómo descubrí que mi hijo planeaba robarme todo. De cómo decidí pelear en lugar de rendirme. De cómo recuperé no solo mi casa, sino mi dignidad, mi fuerza y mi vida. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona a defenderse, a no aceptar la traición, a pelear por lo que es suyo, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Porque al final del día, lo más importante no es lo que te hacen. Es cómo respondes. Y yo elegí responder con fuerza, con dignidad y con justicia. Y eso hizo toda la diferencia.